Bueno, entonces hablando un poco de Stefanini, nosotros tenemos unas gamas o unos pilares en los que venimos trabajando como compañía. Trabajamos principalmente en el soporte, en el mejoramiento y crecimiento y en la innovación y transformación de nuestros partners. Para eso hemos desarrollado algún tipo de aplicaciones. Para eso hemos desarrollado algunos tipos de aplicaciones o de soportes específicos dentro de los pilares que podemos trabajar en Stefanini. Normalmente nosotros dentro de los pilares de soporte, mejoramiento continuo y transformación, podemos hacer trabajos sobre aplicaciones, sobre ITO, BPO, soluciones, consultorías o temas digitales. Principalmente estos son todos los servicios o productos que podemos prestar como compañía. Principalmente nos vamos en este momento a enfocar a la parte de aplicaciones en el mejoramiento y crecimiento, que va muy de la mano a la parte del desarrollo de pruebas de software y el mejoramiento con nuevas tecnologías a través de automatizaciones. Vamos a entrar ya en detalle a la parte de automatización de pruebas de software. En este momento vamos a abrir el primer sondeo para que ustedes por favor nos contesten dentro de la opción en el cuadro derecho, en la parte que dice sondeos. Voy a habilitar la pregunta. Y esta pregunta es, ¿sabe usted cuándo es necesario un proceso de automatización de pruebas? Por favor, tienen 30 segundos para contestar. Listo, vamos en el 60% que han votado. ¿70%? Por favor, las personas que no han votado van a encontrar en la pestaña derecha en sondeos la opción de votar por el sí o por el no. Bueno, en 30 segundos continuamos. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Ya tenemos una información muy valiosa para nosotros y también para tratar de enfocar este webinar hacia la necesidad que tienen ustedes para conocer los procesos de automatización y pruebas. Vamos a continuar con la presentación, en donde una de las preguntas que principalmente nos llegan a todas las organizaciones es, ¿vamos a automatizar las pruebas de software? Todo el mundo piensa que la automatización es la manera de acortar los tiempos y de reducir algún tipo de personal o de requerimientos que puede tener el proceso o los ciclos de vida de los desarrollos. Pero necesariamente no puede ser esto. Hay algunas opciones o algunas mejoras que se pueden llevar a la automatización a generar un valor en las compañías. Entonces vamos a explicar algunos de los tips principales que pueden llegar, los modelos de selección y una demo de una presentación de una herramienta que nosotros tenemos. La primera pregunta que se harían es, ¿qué significa esto cuando vamos a empezar a hacer la automatización de pruebas en nuestra organización? Los directivos siempre piensan que al iniciar un proceso de automatización van a tener todo automatizado en menos de un mes o en un periodo corto de tiempo. Y principalmente eso es uno de los mitos que tienen los temas de automatización. No va a poder ser automatizado todo y no va a poder ser automatizado lo más rápido o en un corto tiempo. Genial, si automatizamos las pruebas nos ahorraremos los testers manuales.
Los procesos de pruebas de automatización no reemplazan los procesos manuales de pruebas. Ayudan a que sean mucho más efectivos, mucho más eficaces y mucho más rápidos, pero no reemplazan a los testers manuales. Ellos pueden estar dedicados a hacer unas labores de análisis o creaciones de casos mucho más específicos o mucho más elaborados para evitar tener algunos defectos dentro de la aplicación. Si automaticemos pruebas, te enseñamos a automatizar las pruebas, le das un botoncito, tocas 4 cosas y ya todo sirve. La percepción que tienen los usuarios finales o los usuarios de servicio o algunos directivos es que las herramientas de automatización pasarán a hacer todo el trabajo que tienen los automatizadores y con solo dar un clic muy fácilmente pueden llegar a automatizar todos los procesos. Esto es una concepción errónea que tienen y es donde debemos empezar a trabajar y a concientizar a la organización, porque las herramientas de automatización sí van a ayudar a mejorar los tiempos, pero van a tener un proceso o una curva de aprendizaje donde van a poder dar todo su potencial y con los recursos y los roles asignados que tengan una buena capacidad. Y otra de las frases que también escuchamos mucho es: ahora la vida en pruebas va a ser mucho más fácil. Ya los de pruebas no van a tener que trasnocharse mucho antes de las salidas a producción porque todo lo tienen automatizado. No, antes, con la gran ayuda que se presta en la automatización, la labor de pruebas va a ser mucho más exhaustiva y la calidad va a mejorar en el producto. Ahora, otra de las grandes incógnitas que tenemos: ¿y por dónde empezamos a automatizar? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer para automatizar? La teoría nos indica y nos ayuda a dar una muestra de por dónde deberíamos empezar a hacer las automatizaciones, principalmente basado en la pirámide de la automatización. Se utiliza la mayor parte de la base de la pirámide debería ser dedicada a las pruebas unitarias, donde los desarrolladores automáticamente, con la ayuda de herramientas automáticas, puedan hacer sus pruebas mucho más rápidos antes de generar una versión para paso a los testers. Esto ayuda a que sea mucho más rápido el ciclo de vida del desarrollo y que los defectos sean encontrados desde el proceso de desarrollo y no en procesos posteriores a pruebas. Esto va a hacer que en los procesos de tester o en el ciclo de las pruebas vamos a encontrar unos menores defectos y mayor calidad en la aplicación. Siguiendo con la pirámide, el segundo grueso de la parte de automatización, podríamos enfocarnos a las pruebas de integración, con pruebas con componentes o pruebas con API, donde trataremos de automatizar en mayor medida los casos que tenemos con automatizaciones con algunas otras herramientas o que tenemos conexiones con algunos sistemas de terceros, o también con algunas aplicaciones, pues con algunos modelos API en donde se puede llegar a tener algunas conexiones o validar algún tipo de información. En esa parte también deberían estar enfocadas todos los casos de automatización. Y por último, en la pirámide, pero no menos importante, también automatizar las pruebas ya finales del GUI, donde se pueden automatizar todo lo que tiene que ver con el frontend para el usuario y automatizar, empezar a automatizar las pruebas regresivas de las aplicaciones, para que cada vez que salga un beta nuevo de la aplicación puedan tener esas pruebas regresivas y sean mucho más efectivas. En algunos casos hemos podido obtener algunos números en que la automatización ayuda en las pruebas regresivas a mejorar los tiempos entre un 60 y 65%, para que sea mucho más rápida la salida a producción de las nuevas betas. Continuando con qué estrategia debemos utilizar. Principalmente, cuando nosotros tratamos de evaluar las estrategias, siempre nos damos cuenta que esto debe ser, debemos partir de la experiencia que tenemos en la organización, de los costos que podemos asumir con la organización, de la capacidad de inversión que tiene y de los recursos y las personas, los profesionales con que cuenta cada una de las organizaciones. Y podemos utilizar principalmente dos tipos de estrategias: la nave nodriza o las naves de batalla. En la nave nodriza, como lo pueden ver en la presentación, se utiliza una sola nave enfocada a tratar de encontrar los defectos. Una sola fuerza buscando encontrar defectos en la aplicación. Puede ser una nave muy robusta y que consume muchos recursos y que consume muchas personas,
pero solo está enfocado en un punto de tratar de encontrar los defectos dentro de las aplicaciones. Por lo regular, esta estrategia de pruebas falla, porque está enfocado en unas solas pocas funcionalidades de la herramienta. La estrategia primordial, o la que principalmente se utiliza para hacer efectivos y exitosos los casos de automatizaciones de prueba, es las naves de batalla. Dentro de esta estrategia, nosotros podemos utilizar naves mucho más pequeñas o recursos mucho más pequeños o capacidades mucho más pequeñas, pero enfocándonos a diferentes funcionalidades o de diferentes ángulos atacando los procesos de calidad. Esto nos va a garantizar que podemos abarcar muchos más procesos de prueba, muchos más casos de prueba y muy seguramente asegurar una calidad del producto mucho mejor. Esas son las dos estrategias de automatización que tenemos. En este momento acá tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Su equipo está capacitado para un proceso de automatización? Voy a abrir en este momento la pregunta para que por favor la contestemos. Ya está abierta la pregunta. ¿75? 10 segundos más. Damos por cerrada el sondeo y vamos a continuar con la presentación. Si ustedes respondieron principalmente que no están capacitados sus recursos para afrontar temas de automatización, acá les indicamos un poco cuáles son los perfiles de automatizador para las pruebas de software, no enfocados a la parte de las competencias que debe tener en cuanto a su carrera o en cuanto a su conocimiento técnico, sino un poco más enfocados a los skills que pueden desarrollar para poder ser unos buenos automatizadores. Entonces, principalmente, un tester de automatizador no solo se encarga de programar. Eso es un concepto errado que tienen, pues, se ha venido generando algunos de los mitos, y es que los automatizadores deben ser una persona que venga de desarrollo, que sepa desarrollar en todos los lenguajes para que pueda desarrollar los scripts de prueba. Esto no debería ser así. Los testers de automatizador deberían ser una persona que conozca algo de desarrollo, pero que conozca mucho más de análisis del negocio funcional y de análisis de pruebas, y que conozca las metodologías de pruebas, para que con él pueda llegar a diseñar todos los casos de pruebas que se puedan encontrar en la organización y así ejecutar y hacer la grabación de estos casos. Un tester automatizador es la evolución del tester manual. Esto sí nos ayuda mucho. Cuando una persona viene desde las pruebas de funcionales manuales, conoce mucho más el proceso de las pruebas y va a ser mucho más fácil la implantación de los procesos de automatización. Entonces, es más fácil crear un automatizador a partir de un tester funcional que crear un automatizador a partir de un desarrollador. Y algo sí debe tener importante es la selección de la herramienta, sea cual sea la herramienta y sea la que se llegue a la organización, tiene que ser, esos automatizadores deben ser expertos en la herramienta, conocerla, todas sus funcionalidades y sus capacidades que tiene la herramienta, para que sea mucho más productivo y mucho más efectivo el proceso de las creaciones y de las grabaciones de los casos de prueba. Cuando nosotros vamos a hacer una selección de los casos de prueba para automatización, siempre pensamos que deberíamos automatizar el 100% de los casos de prueba que tenemos escritos manualmente. Pero normalmente es difícil llegar a hacer esa grabación de los scripts, ya sea por tecnologías o por algunas intervenciones manuales que tienen los casos. Entonces, estos son algunos de los tips para selección de casos de prueba que pueden llegar a ser candidatos en la automatización. La disponibilidad de tiempo que se tiene para las pruebas. Este ítem hace referencia a todo el tiempo que se puede llegar a utilizar para poder hacer la creación de las pruebas. Ustedes deberían
tener un equipo encargado de pruebas de automatización y no generar un equipo que sea una tarea extra la automatización. Porque pues va a ser mucho más complicado que vayan realmente a encontrar un avance en corto tiempo si ellos tienen o vienen siguiendo trabajando en sus pruebas funcionales, ¿no? Dos o 3 años, es una aplicación que tiene menos posibilidad de ser automatizada porque son cambios muy lejanos y el costo que ustedes pueden invertir y el costo-beneficio que van a tener de hacer la creación de los casos automatizados para solo probarlos en 1 o 2 años, pues no va a ser representativo para la organización. Entonces, por eso escoger una herramienta o una aplicación que vayan a automatizar con una frecuencia de uso grande, para que ustedes puedan darle ese valor agregado a las pruebas. La complejidad de la aplicación. Hay aplicaciones que son aplicaciones heredadas o aplicaciones de terceros que vienen de hace mucho tiempo montadas en las organizaciones y tienen una complejidad grande o sistemas difíciles de interpretar o frameworks difíciles de leer por las herramientas de automatización. Entonces hay que revisar cuál es la complejidad que tiene esta aplicación y si es viable y si es fácil hacer las grabaciones de los casos dentro de las herramientas seleccionadas. También la estabilidad y la variación de la versión. Esto también hace un poco alusión a la parte de cada cuánto está cambiando la versión y qué se hacen los cambios en cada una de esas betas que salen a preproducción. Cuando hacen unos cambios muy grandes en el look and feel, es necesario volver a hacer unos desarrollos o unas automatizaciones, una grabación de los scripts nuevamente para poder ajustar los scripts ya hechos previamente y que puedan funcionar de manera correcta. Y si esta es una versión o una fábrica continua de versiones que está muy ligado a los temas de DevOps, que son versiones muy cortas o muy cercanas en el tiempo, entonces esto sí les podría ayudar con la automatización a tratar de utilizar todos sus casos automatizados en la evaluación de esas versiones que son muy cortas en el tiempo. Evitar automatizar todo. Algo que siempre tratamos de hacer en el momento que arrancamos con las automatizaciones es tratar de automatizar todos los casos de prueba. Y realmente muchos casos son muy complicados de automatizar porque tienen alguna intervención humana que es difícil de controlar o algunos sistemas de terceros que arrojan información de manera aleatoria o de manera muy difícil de capturar en el tiempo. Entonces hay que saber seleccionar los casos porque normalmente no todo es susceptible a automatización y es muy difícil llegar a un 100% de los casos de automatización para que sean efectivos en la organización. También hacer una evaluación del costo de la automatización asociada a los casos de prueba. Si nosotros tenemos unos casos de prueba diseñados en los que nosotros somos capaces de ejecutarlos manualmente en un periodo corto, si nosotros tratamos de implementar la automatización, tenemos que hacer la sumatoria de los tiempos más la sumatoria de los valores que podemos tener de las herramientas y de los recursos especializados para automatización, y nos va a hacer que los costos de automatizar van a ser mucho más elevados que los costos de hacer una prueba manual. Entonces hay que saber seleccionar bien los casos de prueba y las herramientas y las aplicaciones. También los tipos de prueba. Principalmente los tipos de prueba que se utilizan en la automatización en la parte del GUI son los temas de las pruebas de UAT, las pruebas de regresión y las pruebas de humo. Para hacer una revisión rápida de las aplicaciones que se generan en una nueva versión, es recomendable hacer una prueba de humo y validar todas sus funcionalidades principales. Y luego partir a una prueba de regresión, que sea mucho más extensa y mucho más completa para validar algunas de las funcionalidades antiguas que tenía la aplicación y también algunas de las funcionalidades nuevas que puede llegar a tener. Para la prueba de UAT, que es ya cuando empezamos a revisar con nuestro usuario final, ellos principalmente no les gusta tener temas de automatización en las pruebas de UAT porque les gusta realmente ver el proceso
completo que tiene la funcionalidad. Entonces algunos de estos casos en menor medida son posibles automatizar, ya que sean extraer algún tipo de información o cargar algún tipo de información que sea realmente grande, entonces pueden utilizar algunos tipos de automatización. Hay que pensar también en el retorno de la inversión y justamente en cuánto valen las herramientas que pretenden adquirir, si son herramientas open source o herramientas licenciadas, cuáles son los costos asociados que tienen estas herramientas y saber si realmente el retorno de la inversión, en cuánto tiempo pueden llegar a obtenerlo, para que las pruebas y la automatización sean un factor viable dentro de la organización y dentro de la prueba de las aplicaciones. También hay que tener en cuenta en la selección de los casos de prueba el número de pasos y verificaciones. Hay algunos casos que están diseñados para ser muy extensos y que tienen muchos pasos a pasos. Además que pueden llegar a tener intervención humana en cada uno de esos pasos y hace que la complejidad de estos casos sea muy complicado a la hora de automatizar. Entonces hay que tratar de seleccionar los casos que sean cortos pero que aporten mucho valor y tratar de evitar los casos que tengan mucha intervención de terceras herramientas o de terceras aplicaciones. Creo que esta diapositiva estaba la misma. Vamos a pasar en este momento a la tercera pregunta. Vamos a abrirla y dice, ¿en su empresa ya cuentan con una herramienta de automatización? Voy a proceder a abrir la pregunta. Ya se encuentra abierta, por favor, ayúdenos con sus votos. Listo, 5 segundos más. Ok, perfecto. Entonces vamos a cerrar en este momento la votación y vamos a continuar. Después de hacer dentro de la organización todos estos procesos y estas validaciones de cómo vamos a hacer la automatización, cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son los perfiles de las personas indicadas para hacer toda la automatización, llega ahorita algunos de los pecados capitales que se cometen en la selección de la automatización de pruebas de software. Por ejemplo, querer implementar la automatización sin tener un proceso de pruebas manuales definido. Esto es muy importante al que ustedes ya tengan un proceso de pruebas medianamente maduro para poder ingresar en el mundo de la automatización. Todo esto para poder tener pruebas manuales y casos ya definidos y que sea mucho más fácil la grabación y la estructura de montar los datos. Cuando se pide la tarea de testing, cuando se pide al área de testing investigar sobre automatización, algo recurrente es preguntar en los foros cuál es la mejor herramienta. Los foros y principalmente las páginas de internet están muy ligadas a las puntuaciones que tiene cada una de las herramientas y las personas que han ingresado a esas aplicaciones. Entonces no nos dejemos guiar por la selección que nos puede llegar a mostrar Google, sino tratar de evaluar una herramienta que cumpla con la capacidad de automatizar en los frameworks que nosotros tengamos. Hay algunos frameworks que son muy complicados, como algunos tipos de desarrollo también legacy que ya son de hace mucho tiempo y son difíciles de automatizar con las nuevas herramientas. Pero entonces hay que tratar de investigar cuáles son y de montar los objetivos de la automatización que tienen en cada una de sus entidades. Establecer primordialmente los objetivos. Otro error que normalmente cometemos, otro pecado, es descargar las herramientas open source o de licencia sin probarlas sin un objetivo claro. El de tratar de descargar la herramienta que se encuentra en las primeras opciones en las páginas o en los buscadores, sin un objetivo claro, sin saber realmente qué queremos involucrar en la organización, hacia dónde vamos a llevar la automatización,
qué framework utilizamos en la organización, qué plataformas utilizamos en la organización. Estos no nos ayudan a tener un objetivo claro y podemos empezar a hacer la descarga o la compra de algunas herramientas sin tener presente hacia dónde vamos en los procesos de automatización. Entonces, fundamental fijarse unos objetivos para saber cuáles de esos objetivos vamos a buscar en las herramientas. Hacer una selección de cualquier software o proveedor para evaluar el software. Normalmente cuando se hace una selección de un proveedor, casi todos los proveedores incluyen alguna de las herramientas que vienen partner con ellos. Hay que saber que pues no implica que uno al contratar a un proveedor tenga que ligarse con la herramienta. Lo que realmente se debe buscar es una consultoría donde se le ayuda a detectar cuáles son las mejores herramientas que se pueden llegar a utilizar en el mercado, las mejores opciones de automatización, las mejores métricas y las mejores matrices de estimación o de evaluación para cada uno de los casos. Eso es importante en los temas en el momento de adquirir cualquier software o proveedores. Otro de los pecados es darle a un software a evaluar a una persona que no tiene el perfil. Esto retomamos un poco lo que hablábamos cuando las personas son asignadas a tareas de automatización como una tarea extra que tienen dentro de la organización para empezar a evaluar alguna de las herramientas. Por lo regular estas personas o no tienen la experiencia en automatización o no tienen la experiencia en el desarrollo o no tienen experiencia con alguna de las metodologías. Entonces eso hace que sea mucho más demorado el tiempo de investigación y de selección de una herramienta, además que en algún momento pueda llegar a perder ese interés que tenga la organización porque no encuentra sus resultados de manera más rápida. Estas personas que no cuentan pues con el perfil también hacen que se demore un poco más el proceso de selección. Otro de los pecados es quitar y poner del proyecto de evaluación al personal. Si ustedes han tratado de seleccionar algún tipo de herramienta, han asignado esa tarea en sus tiempos libres a las personas y en algún momento la persona o se va de la organización o pues fue cambiada por una urgencia de un proyecto más que viene en la cola de proyectos para salir a producción. El quitar a esa persona que ya ha tenido un poco de conocimiento hace que toda la evaluación de la herramienta y todos los procesos de automatización casi vuelvan a un estado de cero, porque hay que empezar un proceso de evaluación nuevamente, de seleccionar los recursos, de seleccionar la gente, y eso hace que sea mucho más largo la absorción de los procesos de automatización. Otro es evaluar el software mínimo por un mes. Muchas de las evaluaciones que hacemos es tratar de descargar una versión libre de alguna de las herramientas, miramos sus funcionalidades principales, pero no trabajamos en la herramienta con unos casos definidos. Es importante cuando se está escogiendo una herramienta hacer una selección de los casos potenciales automatizar y tratarlos de desarrollar en cualquiera de las herramientas que se encuentren en el mercado o que sea del interés para su evaluación. Entonces, por lo menos tratar de hacer una evaluación un mes o un mínimo un mes para poder obtener algunos resultados y estar confiados en la evaluación que se está haciendo sobre la herramienta. Otro pecado es no tener en cuenta los costos asociados o los updates que puede tener alguna de las licencias de los software. Algunos software se pueden encontrar de forma en open source o otros se vienen licenciados de acuerdo a la necesidad y a la tecnología que cuente el cliente. Esto de no tener cuentas asociados o no tener los costos asociados a las actualizaciones o algunos parches, si debe pagar por los parches o por las actualizaciones que salen en cada cierto tiempo de la aplicación, puede llegar a incrementar el valor de la herramienta y ser un motivo para no seguir con los procesos de automatización. Y por último tenemos dos pecados, que es elegir el software que se encuentra de moda. Es uno de los que siempre tratamos y lo hacemos justamente por las posiciones o por el posicionamiento que maneja Google. Es el primer software que encontramos en la lista y justamente pues tratamos de bajarlo y de trabajar con ese software porque es el que se encuentra de moda y no sabemos realmente si puede estar las funciones o tiene las funcionalidades que esperamos para nuestra compañía. Y por último, los pecados es hacer una implementación sin soporte de un experto.
Lo recomendable siempre es, para evitar que las tareas de automatización sean unas tareas extras a los analistas de funcionales, es contratar la ayuda de un soporte o un proveedor que les ayude a hacer las estimaciones, las selecciones de las herramientas y les ayude a orientar su metodología de automatización para que tengan un proceso confiable. Ahora pasamos a las funcionalidades principales que debería tener una herramienta de automatización. Lo mínimo que una buena herramienta de automatización debe tener para que ustedes estén tranquilos y puedan hacer automatizaciones de esos procesos es que estas herramientas permitan hacer el Data Driven Test, que es manejar o traer información de algunas otras fuentes, ya sea de algunas bases de datos o manejar archivos planos o algunas informaciones o datos que vengan desde Office, que tenga la capacidad de poder hacer conexiones para traer datos hasta la aplicación y así evitarse que ustedes siempre tengan que trabajar con unos datos quemados dentro del código, sino que también puedan hacer unos datos variables y con un solo caso de ejecución, con una sola ejecución del caso, puedan trabajar diferentes tipos de pruebas con una sola grabación. La herramienta también debería ser Record and Play, que es donde le ayuda a hacer las grabaciones de lo que se está pasando en el caso, la repetición del caso, y eso va generando su propio código. Apenas termina de hacer las grabaciones, la herramienta genera su código y ustedes pueden entrar a revisarla y adicionar algunas partes del código, ya sea principalmente en Visual Basic, .NET o C#, que son las que manejan las herramientas de automatización. Y fundamental que tenga un Record and Play para hacer las grabaciones un poco más cómodas y un poco más fáciles. Que el código se pueda reutilizar. Para evitarse que sea una grabación nueva cada vez por cada una de las funcionalidades, ustedes pueden llegar a grabar en librerías o en funciones cada una o partecitas de los códigos. Ejemplo, pueden llegar a grabar los logins y los logouts de las aplicaciones y solamente llamarlas cuando las necesitan en cada una de las ejecuciones. Entonces así pueden hacer una reutilización del código y no tienen que hacer tan extensa la grabación de cada uno de los scripts. Otra parte fundamental o un módulo fundamental que debe tener esa herramienta de automatización son los reportes, para que cada vez que se ejecuten las pruebas según toda la prueba que se haya diseñado, según los casos y las líneas de código, se pueda generar un reporte donde les muestre a ustedes cuál fue el error, en dónde se presentó el error, cuál fue el pantallazo. Principalmente estas herramientas guardan un screenshot de dónde fue que se presentó el error y cuál fue el error asociado, para que ustedes tengan una visión de dónde se está presentando estos inconvenientes de la aplicación. También esta herramienta debería utilizar o tener la facilidad de utilizar multitecnologías, ya sea para trabajar en navegadores como Chrome, como Safari, como Internet Explorer o alguno de estos navegadores nuevos que como Edge también ya va a entrar en el mercado, debe soportar estas aplicaciones o estas tecnologías. También tener multiplataformas. Las herramientas de automatización ya no solo se dedican a hacer automatización sobre máquinas Windows o plataformas Windows, sino también con plataformas como tablets o teléfonos inteligentes, ya sea en cualquiera de las dos versiones que sean en iOS o en Android, pero permiten la automatización de esas pruebas para validar la conexión que tienen las personas a esos dispositivos. Y las iteraciones. El poder controlar las iteraciones de cuántas veces vamos a ejecutar ese caso de pruebas, con qué tipo de variables o qué datos vamos a utilizar, eso puede llegar a hacer que la herramienta en un solo set de pruebas pueda llegar a hacer 5 o 10 casos diferentes. Entonces va a ser mucho más rápido la evaluación. Como les comentaba, más o menos la automatización, hemos visto en casos en que las pruebas han llegado a ser reducidas de tiempo en un 60 o 65%. Pero hay que tener en cuenta y hacer una buena iniciación con las personas o con los recursos para que ellos eviten pensar que pues con la automatización ya ellos no van a tener un lugar en la organización, sino que realmente ellos van a estar enfocados en unos temas de análisis mucho más importantes para la organización y evitar las ejecuciones repetitivas. Tenemos una pregunta de Ángel Gabriel. ¿Es correcto ejecutar una prueba automática que esta misma cubra diferentes casos manuales?
Esto va en contra del 1 a 1 que tenía anotado como una buena práctica. La prueba, con las herramientas de automatización, con un solo script, ustedes pueden llegar a probar múltiples casos de prueba. Y esto ayuda a que sea mucho más efectiva la ejecución de las pruebas. Eso en las buenas prácticas que tú mencionas hace que sea mucho más rápida la aplicación, mucho más rápida la evaluación y poder tener una detección más rápida con múltiples variables. Entonces, en la parte de automatización, sí está recomendado como buena práctica poder generar con diferentes variables o con diferentes datos las pruebas que se pueden llegar a utilizar. Creo que eso haya contestado a tu pregunta. Si quieres, también al final de la presentación del demo vamos a ir anotando todas las preguntas que tengamos, que tienen, y nosotros al final de la presentación vamos a revisarlas todas. ¿Listo? Dando continuidad, vamos a pasar a un pequeño demo de una herramienta con la que nosotros hemos venido trabajando en Stefanini. Se llama Ranorex, es una herramienta que es partner de nosotros y nos gustaría que vieran las principales funcionalidades que tienen, de algunas de las que ya les habíamos explicado, pero que las vean de modo real. Entonces, en este momento los voy a dejar con Rodrigo Ribeiro, es el gerente de producto de pruebas de SAP y automatización en SAP. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Ribeiro, yo soy el gerente de producto de la parte de SAP de Stefanini Colombia. Soy de Brasil, ya vivo acá en Colombia hace muchos años. Y acá en Stefanini pues estoy dedicado a la parte de los productos de SAP. Como consultor SAP he trabajado en diferentes proyectos aquí en Colombia. Llevo 9 años, más o menos, en la parte de SAP. Y en este momento, pues, pues dando una mayor fuerza a la parte de pruebas de SAP, que esa es una dificultad bastante grande en los diferentes proyectos. Yo he estado en diferentes proyectos aquí en Colombia y muchas veces hacer pruebas funcionales de SAP es realmente un dolor de cabeza porque, bueno, primero los recursos de SAP son bastante costosos y tenerlos ahí sentado, dando clic, haciendo pruebas, módulo por módulo, bueno, es una inversión bastante grande para cualquier compañía. Entonces, con la ayuda de esa aplicación, la cual les voy a mostrar ahorita, que se llama Ranorex, nosotros logramos automatizar los procesos funcionales, ¿sí? Aquí en Stefanini con Álvaro, quien estaba haciendo la presentación anterior, pues él es el gerente de pruebas. Aquí en Stefanini tenemos diferentes productos para probar diferentes funcionalidades de pruebas, ya sean pruebas de rendimiento, performance, experiencia de usuario, hay herramientas gratuitas, hay otras que no, y eso lo maneja Álvaro. Yo estoy manejando más que todo la parte de automatización de pruebas de procesos funcionales en SAP específicamente. Cuando yo digo procesos funcionales, yo menciono, por ejemplo, cuando un cliente tiene un proceso de negocio y no solamente en SAP, ¿no? Como dijo Álvaro, con Ranorex nosotros podemos automatizar desde cualquier plataforma. Entonces, si el cliente tiene un proceso de negocio, por decir algo, que empieza en la web, empieza en el Salesforce, y esa información del Salesforce entra a SAP, digamos que entra por el módulo de SD, pasa por algunas transacciones, va a otros módulos, de pronto tiene que pasar para el módulo de MM, va a contabilidad,
de pronto ustedes tienen un aplicativo legacy por allá en .NET o en Java y regresa a SAP. Digamos que todo eso es un flujo, es un proceso de negocio. Entonces la idea con esta herramienta es poder automatizar todo este proceso para que la gestión de pruebas sea mucho más efectiva y que tenga todos los beneficios de los cuales Álvaro nos habló en la presentación anterior. Entonces, aquí les voy a dar como un abrebocas de lo que es Ranorex. Vamos aquí a entrar a la aplicación y les voy a mostrar un poquito cómo funciona Ranorex, qué podemos hacer con Ranorex. Y esta presentación no está sobre, no la voy a hacer sobre SAP por cuestiones de tiempo. Dame un segundo acá. No me está abriendo acá. Un segundo, por favor. Por aquí. Hay que abrirlo así. Listo, gracias. Esta aplicación, esta demo, pues no la vamos a hacer, no la voy a hacer sobre una aplicación SAP en este momento por cuestiones de tiempo, por cuestiones de webinar, es un webinar corto, simplemente para mostrarles un poquito de qué se trata la herramienta y cómo la podemos utilizar. Eso no quiere decir que en algún momento, si hay alguna persona que esté interesada en tener una demo un poquito más detallada, ya sea sobre SAP, ya sea sobre aplicaciones web, ya sea sobre aplicaciones legacy ya en otra plataforma, ya sea también sobre aplicativos móviles. Nosotros con Ranorex podemos hacer pruebas sobre aplicativos móviles, que ya son pruebas un poquito más detalladas, hasta sobre su propio ambiente SAP. Lo podemos hacer, lo podemos agendar una cita, ustedes pueden dejar sus datos al final del webinar y organizamos una cita para armar una demo, ya sea en la plataforma que ustedes deseen. Aquí es simplemente para que puedan conocer un poquito y la aplicación que yo voy a utilizar es una aplicación de desktop que yo tengo acá, que la aplicación simplemente lo que hace es gestionar usuarios, mis usuarios y contraseñas en una pequeña base de datos. Nada más, simplemente para conocer la aplicación. Entonces, aquí esta es la pantalla de Ranorex, del software. Vamos a crear una nueva solución. Aquí es donde, esta es una herramienta, yo hago una especificación, esta es una herramienta muy visual. Ustedes van a ver cuando yo empiece a utilizar la herramienta. Sin embargo, ella me da la opción de escoger el lenguaje de programación con el cual quiero trabajar. ¿Y eso para qué sirve? Eso es básicamente para poder extender los casos de prueba. ¿Sí? Ahorita yo voy a extender uno para que ustedes vean cómo funcionan, pero es básicamente, oye, yo puedo hacer las pruebas, automatizar de manera visual, pero si yo quiero extender con nuevas funcionalidades, colocar un loop, un condicional o alguna cosa más compleja, pues yo lo puedo hacer. En este caso yo voy a escoger el lenguaje C#. Vamos a colocar un nombre, colocamos acá prueba webinar y lo creamos. Listo. Cuando lo creamos, Ranorex pues, nos muestra estas pantallas. Aquí del lado izquierdo, pues nosotros tenemos todos los objetos que se van creando con Ranorex. Y con cada ejecución de cada test case que nosotros hacemos, acá hay una carpetica que son los reportes, y todos los reportes son generados y almacenados en esta carpetica. Más adelante. Y aquí están todos los objetos que todo lo que se va creando acá se va guardando en ese repositorio. Aquí abajito están los módulos. Aquí es donde nosotros entramos a reutilizar pruebas. Aquí es donde nosotros empezamos todo el tema de reutilización. Porque la idea es que yo pueda, por ejemplo, automatizar una creación de un material. Por ejemplo, en SAP, yo puedo automatizar la creación de material y digamos que hay otro proceso de negocio.
que requiere de esa misma creación de material. Entonces yo lo puedo venir acá en los módulos, ya lo tengo creado, simplemente lo arrastro y lo reutilizo, lo cambio, lo puedo reutilizar y reajustar los módulos que necesite. Entonces eso nos da bastante flexibilidad con todos los casos de pruebas que necesitamos crear. Bueno, acá esa es la pantalla principal y aquí es donde vamos a empezar a crear nuestros casos. Entonces aquí ese es nuestro proyecto, aquí yo lo puedo crear variables globales, parámetros globales, reporte. Yo también puedo documentar, aquí yo puedo colocar toda la descripción del proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de SAP, yo puedo crear carpetas para los diferentes módulos. Entonces yo vengo acá y creo una para SD, gestión de materiales, SD, distribución y ventas. Yo puedo crear otra para FI y así. ¿Cómo? Ah, sí, la posibilidad. No ha respondido. Ok. Conexión de audio restablecida. Aquí yo tengo que estar bien. Ahí lo tengo bien. ¿Sí estamos bien? Sí, listo. Entonces continuemos. Cualquier duda en el chat. Bueno, entonces yo les estaba explicando. Aquí yo creé todas las... creé algunas carpetas. Yo puedo organizar mi proyecto como sea más eficiente para mí. Vamos a colocar esto acá dentro de MM, por decir algo, y yo puedo entonces, con ese tipo de organización, yo no puedo ejecutar una prueba integral donde toda la ejecución pase por todos los módulos y todos los tests que yo tenga, ya sea por MM, por SD, por FI, me pase por todos, o yo puedo ejecutar, seleccionar simplemente los casos que yo quiero ejecutar de una manera individual. Entonces, eso también nos da ese beneficio. Entonces, en este caso, pues no vamos a hacer sobre SAP. Entonces, vamos a hacer, quitamos esto un momentico. Vamos a crear aquí una, vamos a renombrar. Y este es una... ingreso de registros. De lo que se trata. Y empecemos como a organizar ese caso de prueba. Entonces, lo primero que yo voy a adicionar va a ser una sección y tear down. El setup y el tear down lo que me permite es poder abrir una aplicación, el setup, toda la grabación o el recording que yo necesite para abrir la aplicación, y el teardown es todo lo que yo necesito para cerrarla. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno no tiene que tener el aplicativo abierto para ejecutar las pruebas. O sea, la idea es que yo pueda grabar toda la ejecución, ya sea abrir el aplicativo desde cero, ejecutar las pruebas, generar los informes y cerrar el aplicativo. O sea que yo no tengo que tener una persona ahí que, bueno,
para mostrarles un poquito lo que se puede hacer con SAP, solo para mostrar, yo también puedo importar ciertos módulos que he hecho en otros proyectos. De pronto hay otros proyectos donde he realizado otros módulos, otras grabaciones que me interesan incluir en este proyecto. Entonces yo lo puedo, de alguna manera, incluirla acá. Yo voy acá solamente para mostrarles un poquito la parte 1 de SAP que yo he hecho. Entonces aquí vamos a incluir aquí, por ejemplo, el SAP Logon. ¿Sí? Digamos que el SAP Logon es un módulo, inmediatamente yo lo incluí, estaba en otro proyecto que yo hice y lo incluí en esta parte acá. Y aquí me aparece el SAP Logon, ¿sí? Solo para que ustedes se den cuenta, yo lo puedo importar y él me importa todos los objetos que se identificaron en SAP. En esta parte de abajo aparecen todos los objetos que se van identificando. Y ese es un punto bastante importante porque hay herramientas en el mercado que identifican los objetos en pantalla de ciertas aplicaciones, pero no a través del objeto como tal, sino que a través de su posición en la pantalla. Y eso es un poco complicado porque si yo tengo una herramienta que me automatiza y identifica, por ejemplo, un input box, un label, cualquier objeto de pantalla, si me empieza a identificar por posición, el día de mañana que yo haga un cambio en esa posición, ¿sí? O el desarrollador hace un cambio en esa posición, yo tengo que entrar acá y modificar mi prueba. ¿Sí? En cambio, con Ranorex, con nuestra herramienta, lo que le hace es identificar los diferentes objetos que tiene SAP y hasta saca, en este ladito acá, ustedes pueden ver un screenshot de la pantalla. Entonces aquí el SAP Logo, mira, ele da un screenshot de la pantalla. Aquí es un formulario SAP. Mira, aquí hay una barra de menú, un botón, saca un screenshot del botón. Aquí mira, donde yo estoy seleccionando una vista para una creación de un material, aquí es donde un campo donde voy a incluir un centro, y así sucesivamente. Ele vai identificando el objeto. Y eso es otro beneficio súper importante porque con páginas web, por ejemplo, y hasta mismo con SAP, ya me ha pasado, que al identificar ciertos objetos, ¿sí? Los objetos tienen ciertas características, y como por ejemplo tiene el ID, es una característica de un objeto. El nombre es una característica de un objeto, es un atributo a ese objeto. Entonces, normalmente cuando uno identifica un objeto, uno identifica por el ID. Y muchas veces en páginas web o hasta mismo en SAP, cuando yo cierro la aplicación y la vuelvo a abrir, ¿sí? El browser o el mismo SAP entrega un ID dinámico al mismo objeto. O sea, cambia el número de ID. Entonces, en ese caso, cuando a cada vez que ejecute la aplicación, mi objeto tiene un ID diferente, pues se me complica la prueba. Y con Ranorex, como él identifica el objeto como tal, él no me va a identificar solamente la posición, él me trae todas las características que tiene ese objeto. Si el ID es dinámico, pues yo simplemente lo que tengo que hacer es cambiar las características. Les voy a mostrar acá dónde están las características. Simplemente lo que hago en este momento es, cada objeto tiene diferentes características. Entonces yo puedo clasificarlo por ejemplo, vamos a coger una acá. Por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación Word, tengo caption, tengo name, tengo versión. Un Excel también tengo caption, name, ready, versión. Aquí aparecen todas las, mira, SAP Element, un SAP Window, por ejemplo. Yo tengo todas esas características, todos esos atributos, ¿sí? Entonces, si el ID no me sirve, porque es dinámico, yo simplemente utilizo otro atributo y no tengo
que estar cambiando mi objeto de posición o cambiar mi prueba, simplemente lo hago de esta manera. Entonces, esa es una funcionalidad de Ranorex muy útil para la gestión de los objetos. Y acá es donde, y en esa parte superior es donde me va a mostrar el paso a paso de mi prueba. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, donde dice Run Application, yo estoy abriendo la aplicación SAP, aquí yo le doy doble clic en este link, y aquí es donde yo entro el mandante, el usuario y la contraseña, y le doy clic en Enter, aquí en continuar, para poder entrar a SAP. Digamos que ese es mi módulo de login, y es un módulo que yo lo puedo reutilizar en diferentes pruebas. Es muy útil para diferentes pruebas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un módulo de esos vamos a mostrar un módulo de esos para la aplicación que vamos a probar. Entonces, salimos aquí de esta de SAP y les voy a mostrar cómo hacerlo desde ceros. Entonces, aquí en este caso, como yo importé el SAP Logo, yo puedo simplemente arrastrarlo aquí a mi Teardown y reutilizar en mi prueba. Como en este caso no vamos a hacer sobre SAP, simplemente lo borramos y voy a traer un logón que yo ya hice para mostrarles también. Existing item, vamos a traer acá del KeyPass. El KeyPass es la aplicación que vamos a probar. Entonces aquí yo tengo KeyPass Open. Vamos a traer este. Y voy a traer también, vamos a adicionar acá otro item, KeyPass Close. Entonces, como yo les dije al principio, si en algún momento ustedes quieren ver esta aplicación, cómo funciona sobre SAP, con mucho gusto lo miramos y nos organizamos para una demo sobre SAP. Aquí es para que conozcan un poquito de las funcionalidades que tenemos. Entonces aquí ya incluí los módulos que ya había hecho. Entonces yo tengo un KeyPass Open, entonces vamos aquí a Setup, y un KeyPass Close para el Teardown. Básicamente lo que hace es, el Close lo que hace es cerrar la aplicación, y aquí están los objetos que se identificaron de esta aplicación. Como yo les mostré los objetos que se identificaron en SAP, aquí los objetos que se identificaron con esa aplicación. Y aquí simplemente cierra la aplicación. Ese es el Close. Y el Open lo que hace, básicamente, aquí están todos los objetos, y lo que hace es ejecutar la aplicación, Run Application, para abrirla, y luego ingresa una contraseña, esa es la pantallita de la aplicación, y le da OK. Ese es el logón que tenemos acá. ¿Qué podemos mejorar acá para mostrarles otra funcionalidad? Aquí, cuando yo ingreso la contraseña, ¿sí? Yo lo puedo utilizar la palabra o la contraseña, el texto directo en la aplicación. Aquí en mi caso la contraseña es admin. Entonces yo lo puedo escribir acá, admin. Pero lo que estoy haciendo acá es como quemando esa información en mi prueba. Y la idea no es tener información quemada, sino que yo pueda ejecutar esa aplicación con diferentes fuentes de datos. Entonces lo que hacemos acá es crear una variable, yo ya tenía una creada, que se llama VPass. Es una variable que yo creé. Aquí afuera, cerramos esto acá. Cerramos esto. Aquí afuera, ¿sí? Vamos a crear un data source. O sea, ¿de dónde vamos a traer esa información? Eso nos va a servir mucho para que nuestras pruebas sean mucho más dinámicas y yo pueda probar con diferentes datos. Entonces, aquí en New, lo que yo puedo es traer información de todos esos tipos de datos. Yo puedo traer una información de una tabla simple. Una tabla simple es básicamente una tabla que nosotros creamos aquí mismo. ¿Sí? Ahora ya vamos a crear una. Un CSV, un archivo de texto o CSV, un archivo de Excel, o yo puedo conectarme a una base de datos SQL y traer la información desde allí. Esas son como los 4 tipos o las 4 formas de traer la información hacia el aplicativo y poder utilizar diferentes datos para probar diferentes escenarios de pruebas, que ese es lo ideal. Entonces, para este caso en particular, como solamente es una contraseña, un campo que necesitamos, vamos a crear una tabla simple. Aquí ponemos un dato.
ver admin y la tercera con clave 3. Esa es como la idea. Y yo puedo restringir aquí abajito si yo quiero ejecutar con todos o simplemente hacer una prueba con uno. Entonces, en este caso, mostrar pantalla. La presentación se congela. ¿Sí? Aquí ya me pueden escuchar mejor. Sí estoy. Entonces, sí, ya me están escuchando mejor. Entonces venga y cerramos esto. Listo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ejecutar los pasos que habíamos logrado, simplemente con el logón, fue ejecutar esos pasos. Y en la pantalla, Ranorex nos muestra un reporte. Ese reporte es un reporte generado automáticamente por Ranorex. En este caso, pues fue exitoso, está todo en verde. ¿Sí? Y aquí abajito nos muestra todo el desglose de lo que pasó. Entonces, mira, yo entré a ingresos de registros, hice solamente una interacción. Si hubiera más interacciones, yo hubiera podido, ¿qué pasó acá? Es un eco. Un rebordador. Ahora tengo sonido. Si quieres. Bueno, listo. Entonces, aquí abajito aparece las iteraciones. Si hubieran habido más iteraciones, se hubiera aparecido acá. Entonces aquí le dice, bueno, en el setup, ¿qué pasó? En el teardown, ¿qué pasó? Y en el proceso, bueno, aquí nosotros hicimos solamente el
el key down, y aquí muestra exactamente lo que pasó. Él dice, no, pues aquí yo incluí a esta variable la contraseña de admin, abrí la aplicación, entré la contraseña y cliqué en el mouse en el botón. Tal. Si hubiéramos tenido algún error, ¿sí? Estaría en rojo y ves que cuando yo paso por cada elemento aparece un botoncito que se llama Jump to Item. Ese Jump to Item me lleva, si hubiera tenido un error, yo lo puedo poner acá, Jump to Item, y él me lleva exactamente en el ítem donde hubo el error. Y yo lo puedo corregir en ese mismo paso. Ese es un gran beneficio de ese reporte. Y todo ese reporte queda almacenado aquí en nuestra carpetita de reportes, para que más adelante yo lo pueda volver a mirar si tengo alguna duda o guardar en mi repositorio. Listo. Entonces lo que hizo fue abrir la aplicación. Él abrió la aplicación y la cerró porque es lo que tenemos acá. Ahorita vamos entonces a hacer el ingreso de registros. Entonces les voy a mostrar cómo se hace la grabación. Entonces vamos a abrir la aplicación. Abrimos la aplicación. ¿Sí? Entonces básicamente yo necesito ingresar un registro. Entonces yo tengo que entrar aquí a editar y adicionar un registro y ingresar cierta información. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a entrar acá y él va a me permitir aquí hacer la grabación. Entonces cuando yo presiono Record, ¿sí? Aquí Ranorex está grabando todas mis acciones en pantallas. Yo puedo pasar el mouse por cualquier uno de sus botones, de esas carpetas, de la tabla, de todo, y ustedes pueden ver que hay un circulito rojo. Es que todo lo que estoy haciendo, él lo está grabando. Entonces yo necesito entrar acá a Edit. Necesito colocar acá Edit Entry. Y él me está capturando todos esos datos. Vamos a colocar acá un título. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar mi cuenta de Google. Entonces, Google. Ingresemos un usuario. Entonces, mi usuario es rribeiro@gmail.com. Vamos a ingresar una contraseña. ¿Sí? Esa es una aplicación que gestiona, que almacena todas mis contraseñas. Seleccionamos esto. Tenemos esto acá. Entonces aquí colocamos acá mi contraseña. Y acá repetimos la contraseña. Listo. Ponemos el URL. Acá www.google.com y cualquier nota que yo quiera poner acá, por decir algo. Correo personal. Correo personal. ¿Listo? Y vamos a dar aquí OK. Y con eso yo ya tengo mi entry acá. Le doy grabar. Y listo. Digamos que ese es mi proceso. ¿Sí? Algo bastante sencillo, pero solamente para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. ¿Qué pasó acá? En esa interacción, Ranorex empezó a identificar todos los objetos que yo fui clicando. Aquí está el Edit, aquí está el Save, aquí está el Edit Entry. Él empezó a identificar todos los objetos, el password, el username, todos esos, con todas sus características que vienen dentro de cada objeto. Y aquí arribita, él empezó a grabar todas mis acciones. Todo lo que yo fui, si es un mouse click, si es un key sequence, aquí tienen un mouse click, key sequence básicamente. Si hubiéramos tenido de pronto, ¿cómo se llama? Drop down, ahí hubiera indicado el drop down. Todas las selecciones que uno hace, él va identificando y identificando los objetos. Entonces aquí vamos a simplemente como mejorar un poquito para que este paso a paso sea más legible en el futuro. Entonces, Ranorex nos da la posibilidad también de documentar. Yo puedo entrar acá, vamos aquí a adicionar un separator, y vamos a colocar acá menú,
iniciarlo. ¿Sí? Entonces, yo puedo empezar a organizar mi código documentando lo que estoy haciendo. Entonces, primero yo fui al menú inicial, entonces él entró aquí en el menú Edit, y aquí yo puedo colocar comentarios también. Yo puedo colocar acá menú Edit, si yo quiero más información. Y esa información, esos comentarios que yo voy colocando acá para organizar mi información, aparecen cuando yo ejecuto el caso de prueba, va a aparecer en el reporte. Entonces, si hablas otro idioma, español, inglés, pues yo lo puedo colocar acá en el idioma portugués, en el idioma que necesites para colocar todos sus comentarios. Entonces aquí lo que le haces es un mouse clic en el Edit, después le haces un mouse clic en el Entry. Luego ya viene un pop-up. Entonces vamos a dividir acá, acá vamos a dividir y colocar otra acción. Colocamos otro separador y aquí decimos un pop-up para ingresar datos. Listo. Entonces, en ese pop-up que tengo yo tengo un mouse click, bueno, ese mouse click no lo necesitamos. Aquí yo tengo un key sequence. Ese key sequence fue ese mouse click. El primer texto, ¿cuál era? Vamos a ver acá. Es el title. Entonces, volvamos acá a Ranorex y ese es el título. Entonces, aquí yo puse Google. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente lo que estoy haciendo es poner valores por defecto y documentando el test que hicimos. Ese fue, aquí está mejor esta forma. Sacó un screenshot acá. Colocamos acá title y aquí colocamos Google. Simplemente colocando valores por defecto y organizando y documentando mi código. Luego, tenemos ese mouse clic de acá, entró el username, entonces aquí viene el usuario. Entonces aquí es el usuario y aquí en el usuario yo puse R. Ribeiro, ahí está mi valor por defecto. Este es mi usuario, no repitamos. Ese es mouse click. Mouse down, yo necesito un key sequence. No, aquí, password. Aquí viene el password, ¿verdad? Sí. Entonces, acá está. Aquí tenemos ese mouse click. Vamos a depurar un poquito acá. Listo. Password. Aquí viene mi clave. Aquí viene la clave. Entonces aquí yo puse una clave, digamos que la clave, un valor por defecto, password, solo para tener un valor por defecto. Acá, el valor por defecto sirve muchísimo cuando yo quiero ejecutar pasos unitarios de una prueba. Si no voy a ejecutar toda una prueba con diferente información que yo cargué un data source, y yo no quiero hacer con toda la información del data source, yo quiero solamente probar un pedacito de la prueba, entonces el Ranorex utiliza esos datos por defecto y por eso es importante como dejarlos ahí. Entonces aquí yo tengo un repeat, vamos a ver si yo tengo repeat acá, vamos a colocar un key sequence, ese mouse click lo quitamos, acá. Ese es donde la clave nuevamente, entonces repetir clave. ¿Sí? Aquí está la clave tiene que ser la misma, entonces password. Después ingresé una URL, ahí está, URL. Luego ingresé unas notas, aquí vienen las notas. Entonces aquí viene el correo personal. Simplemente ahí con esos datos. Y le di clic en OK. Y solo por finalizar, separemos acá y grabar. Entonces ese fue OK. Y este fue mi grabación. ¿Listo? Básicamente lo que hicimos acá fue, como Ranorex graba absolutamente todo, simplemente en un par de minutos organizar el código, documentarlo y que sea bastante legible. ¿Qué podemos hacer acá? Todos esos datos que yo estoy ingresando acá, como yo les mostré con el logón de SAP,
todos esos datos están quemados, ¿no? O sea, si yo ejecuto esa prueba, siempre me van a poner Google, R. Ribeiro, password, Google, siempre me va a poner eso. Entonces, lo ideal acá es poder crear variables y cargar esa información con muchos datos para probar varias veces. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear acá variables. Entonces, esta es el title. Y simplemente lo selecciono acá y creo una variable. Así de sencillo. Usuario. Entonces, para cada uno vamos a crear una variable. Eso es clave. Aquí, como aquí es un campo diferente, pero yo estoy repitiendo la clave, entonces no necesito crear otra variable, simplemente es la misma clave, ¿no? Acá vamos a crear otra, que es el URL. Y acá vamos a crear otra, que es notas. Listo. Entonces, de esa manera, yo voy a poder cargar no solamente un registro, sino varios registros y hacer pruebas con varios. Entonces, acá yo creé cuántas, 1, 2, 3, 4, 5 variables. Entonces, en la otra ocasión, nosotros lo que hicimos fue una tabla simple. Entonces, para cambiar un poquito, vamos a abrir aquí un Notepad y ingresemos algunos datos acá. Entonces, ingresemos un título. Aquí tenemos título. Voy a colocar el usuario. Voy a colocar la clave. Voy a colocar la URL y notas. ¿Y qué vamos a colocar? Un título. Yo coloqué, vamos a colocar otro. Yahoo. Correo Yahoo. Correo Yahoo. El usuario rribeiro @yahoo.com. Clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. URL www.yahoo.com y notas correo personal de Yahoo. Otro, correo Stefanini. Y colocamos ribeiro@stefanini.com. Clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. URL stefanini.com. Y correo empresarial. Notas. Correo empresarial. Listo. Entonces ahí tengo un archivo sencillo con 2 registros. Entonces yo puedo tener aquí un Excel con miles de registros para subir. Esa es una prueba sencilla. Vamos a guardarlo acá en el desktop. Colocamos datos, listo, lo tengo en el desktop. Entonces simplemente yo vengo acá a la prueba y vamos a ingresar ese data source. Entonces en vez de crear una tabla simple como la creamos la otra vez, vamos a traerlo de un archivo de texto, coloquemos un nombre, estos son datos. ¿De dónde vamos a traer? Vamos a traer aquí del desktop. Él busca por archivo CSV, pero también funciona con los de texto. Aquí está mi archivo. Copiamos el proyecto, todo ahí, apply, ok y listo. Entonces lo que le hace automáticamente me agrega los títulos, ¿sí? Y me agrega los 2 registros que ingresé. Eso fue lo que hizo, básicamente. Aquí en Data Binding vamos a asociar cada columna de esta a las variables que yo tengo en mi prueba. Entonces yo tengo título, yo tengo variable vTitle, usuario, vUsuario, clave, vclave, URL, vURL y notas, vnotas. Ahí está. Ese de acá está unbound porque yo utilizo en el proceso de logon, ¿no? Entonces en ese proceso no lo necesitamos. Aplicamos y listo. Aquí abajito de esta misma pantalla nos permite crear parámetros. Eso se utiliza en Ranorex cuando yo necesito pasar variables de un test case a otro. Eso es muy útil, por ejemplo, en SAP funciona mucho cuando, por ejemplo, yo necesito crear un material en SAP. Y el número de material que se creó en SAP, ¿sí? Es un número que yo solamente sé en tiempo de ejecución. O sea, yo no sé anteriormente, solamente en tiempo de ejecución. Pero yo necesito ese número
para ir y crear una petición de oferta, para ir y crear y ingresar en un aplicativo Z para mostrar un reporte. Yo necesito ese número para continuar el proceso. Entonces yo creo parámetros para coger valores de un proceso y llevarlos a otro. Eso. En este caso, pues es algo muy sencillo, pero ese es un proceso que yo les puedo demostrar en una demo de SAP. Entonces, listo, ya tenemos nuestro proceso, ya tenemos, él nos abre, nos ingresa valores y nos cierra la aplicación. Ya estamos casi terminando, vamos a ejecutar la aplicación, a ver cómo sucede. Salimos de la aplicación, les muestro una cosita más, 5 minuticos y ya terminamos. Vamos a salir de la aplicación, salgamos acá de la aplicación total. Entonces, la prueba nos tiene que abrir la aplicación, ingresar los 3 registros y cerrarla. ¿Sí? Ahora, antes de ejecutarla, hagamos algo. Digamos que dentro de acá, yo necesito extender mi prueba. Yo puedo extender mi prueba con código. Como yo les comenté al principio, yo escogí para mi prueba, yo escogí C#. Entonces yo puedo, cada elemento de eso, cada paso a paso de eso creado, tiene un código asociado. Si yo vengo acá en View Code, yo puedo ver el código que es generado automáticamente para cada paso. ¿Sí? Y yo puedo manipular ese código. Yo puedo ingresar condicionales, puedo ingresar loops, puedo hacer diferentes cosas. Hagamos con el vTitle. Vamos a convertir to user code. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer con ese código, aquí lo que le está haciendo simplemente es colocar el título. Pero entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo todo el espacio para colocar un if, si yo quiero colocar un condicional. Yo tengo todo el espacio para colocar un loop. Aquí yo puedo colocar un loop, todo en el lenguaje que yo escogí, que en este caso es C#. En este caso, algo sencillo solo para nuestras pruebas. Voy a colocar ese vTitle, pero vamos a colocar en mayúscula. Entonces, to upper. Entonces, aquí lo que voy a hacer es poner ese título en mayúscula. Es la única extensión que yo voy a hacer, solo para que veamos cómo esto funciona. Entonces, esta es la forma como podemos hacer una prueba paso a paso de manera visual y a extender esa prueba en situaciones más complejas. Vamos aquí a cerrar esto acá. Ya lo tenemos. Está grabado. Ejecutemos a ver qué nos sale. Aquí la aplicación va a ejecutarse. Entonces nos tiene que abrir la aplicación. Ahí ingresa nuestro password y va a empezar a ingresar los datos que tenemos. Mira que el título ya está en mayúsculas, porque yo lo que hice en el código fue adicionar el título en mayúsculas. Esa fue la extensión que yo hice y él está simplemente adicionando el primer registro. Y va y lo adiciona. Ya lo adicionó, lo graba, y como nosotros teníamos el de Yahoo y el corporativo, él va a adicionar el segundo registro, que es el de Stefanini. En este momento, él está haciendo paso a paso, de una manera, digamos que más pausada, para que podamos ver cómo funciona en pantalla, pero Ranorex nos da la opción de correrlo de una manera más rápida. Ellos llaman turbo, se corre mucho más rápido para que no tengamos que ver ese paso a paso. Lo grabó y lo cerró la aplicación y nos regresó a Ranorex y nos muestra acá la documentación. Entonces le dice, bueno, acá está toda la documentación, la iteración. Esa iteración 1 fue de un usuario solamente, pero en el proceso hubo 2 iteraciones. Entonces aquí muestra iteración 1, iteración 2, muestra todo lo que pasó en cada iteración y toda la documentación que se genera a través de lo que hicimos. Aquí están las notas, grabar, que eso estaba en español, que yo lo puse, notas, URL, repetir clave. Entonces toda la documentación y las notas que grabamos en el lenguaje que queramos, pues aparece en la documentación y se queda almacenada acá en reportes. Entonces,
básicamente, esta es la funcionalidad general de Ranorex. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención, y como les dije al principio, ese es un abrebocas. Hay muchas otras cosas que mostrar, hay muchas otras cosas que podemos trabajar, y si tienen alguna sugestión en particular, pues podemos marcar una cita. Les puedo mostrar Ranorex sobre SAP, Álvaro les puede mostrar sobre páginas web, sobre móviles, y podemos hacer diferentes tipos de cosas. No sé si ahora abrimos para algunas preguntas, a ver si tienen alguna pregunta, ya sea de la plataforma Ranorex o ya sea de la presentación de pruebas en general. Ángel Gabriel pregunta, ¿Ranorex me permite compartir el código y trabajar con un grupo de desarrolladores para que todos modifiquen las pruebas y las puedan correr? Sí, aquí, tú tienes el micrófono abierto, ¿no? Entonces, yo lo leo entonces la pregunta para que todos... Entonces, aquí tiene Ángel Gabriel, está preguntando si Ranorex me permite compartir el código y trabajar con un grupo de desarrolladores para que todos modifiquen las pruebas y las puedan correr. Sí, claro, o sea, Ranorex acá te puede dar, pues dependiendo del número de licencias que tengamos con Ranorex, Ranorex se licencia con usuarios concurrentes. Entonces, podemos tener 2 o 3 personas trabajando en el mismo escenario y poder hacer las modificaciones que sean necesarias, no habría ningún inconveniente. Una segunda pregunta de Adriana Costa. En el reporte se pueden juntar screenshots en tiempo de ejecución como una especie de evidencias. Claro que sí, no los mostré, pero el mismo caso de prueba, ven rápidamente acá. Cuando yo estoy haciendo, yo puedo hacer acá, hay otras funcionalidades. Por ejemplo, digamos que antes de grabar, yo puedo acá, ¿dónde está el screenshot? Aquí, Capture Screenshot. Yo puedo capturar un screenshot de la pantalla, digamos que antes de grabar. Yo hasta puedo, hay otras acciones que yo puedo hacer un delay, porque muchas veces, mira, delay, muchas veces el tiempo de respuesta es tan rápido que de pronto no alcanza a ejecutar el siguiente paso. Entonces yo puedo utilizar un delay, ¿sí? de los milisegundos que necesitamos, sacar un screenshot y continuar la operación. Claro que sí. Manuel Pereira está preguntando, ¿se puede utilizar el Ranorex para las pruebas de interfaz de usuario en Android? Álvaro, ¿sí? Sí, Manuel. Manuel. Sí, Manuel, hemos hecho algunas pruebas de automatización también para pruebas de usuario en Android, utilizando también desde un navegador web que viene incorporado en la aplicación, se puede descargar desde el Play Store o desde el iOS, y también modificando el APK que viene de la aplicación, y él genera su propio APK en el cual puede obtener resultados y monitorearse. Entonces se puede utilizar para entornos Android y entornos iOS. Daniel, ok. Daniel Ramírez pregunta, buen día, ¿puedo correr un set de pruebas desde varios equipos para aumentar la recurrencia? Claro que sí, él puedes manejar, con Ranorex podría, dependiendo la cantidad de licencias que tenga, se puede hacer como un ejecutor central y algunos esclavos que vayan ejecutando pruebas y que vayan haciéndola mucho más rápido y controlándose desde un monitor central. Sí se podría. Okay. Siguiente pregunta, Plinio Eduardo pregunta, Ranorex, ¿el comando utiliza solo la posición de los elementos o de su identificación también se utiliza como identificación o el nombre? Ok, Plinio, Ranorex, él identifica, o sea, aquí nosotros podemos observar en la pantalla que él muestra, digamos que, datos de la posición del objeto, pero aquí abajito, lo que hace Ranorex es capturar el objeto como tal. Y con ese objeto que él captura, ¿sí? Con cada objeto hay atributos asociados a esos objetos. Entonces yo no podría en algún momento en mi desarrollo cambiar mis objetos de posición y no afectaría, no afectaría la prueba que ya tenemos, no tendría que cambiarla. No habría ningún inconveniente para eso. ¿Adrián?
Una pregunta de Adrián Alonso. ¿Se puede usar esta herramienta? Se puede usar esta herramienta para pruebas de USSD. No conocemos. No sé. Adrián, ¿nos puede especificar qué quieres decir con USSD, por favor? No lo conocemos. Mientras tanto, tenemos otra Patricia Erazo. Hola, nosotros tenemos la suite de Oracle Retail. Esta herramienta puede ser utilizada en este tipo de soluciones. Te podemos averiguar en particular si necesitas. Yo sé que Ranorex tiene vamos a ver de una vez acá, yo creo que ellos pueden ver mi pantalla completamente, Álvaro. Yo voy a ver si yo tengo, está viendo mi pantalla. Listo, entonces vengo acá, yo tengo una acá. Estas son, en mi pantalla se puede ver, estas son las tecnologías que Ranorex tienen cubiertas en este momento. Entonces aquí están las tecnologías para desktop, tecnologías para web y hasta tecnologías para mobile. ¿Sí? En casos particulares lo podríamos averiguar sin ningún problema, si no aparece yo no veo ahí, pero en casos particulares te podremos averiguar y darte una respuesta sobre... ¿Ok? Armando Celi pregunta, ¿se puede usar Ranorex para aplicaciones de AS400? Igual, Armando, igual. Las que puedes ver en la pantalla son las tecnologías que Ranorex cubre, oficiales del proveedor de la herramienta. Pero en casos particulares, como por ejemplo el AS400, pues tendríamos que averiguar si lo podemos cubrir. En algún momento hemos hecho algún tipo de pruebas con AS400 y se puede manejar la colocación de los cursores a través de tabs de la pantalla, pero realmente dentro de la pantalla verde no reconoce el nombre de los objetos a donde uno quiere colocar, solo se puede mover a través de tabs y sí lo hemos hecho así. ¿Se podría hacer otro seminario? Pregunta de Manuel Pereira. ¿Se podría hacer otro seminario con más detalles utilizando Ranorex para aplicaciones móviles? Claro que sí, podríamos marcar en algún momento un seminario o marcar una cita con el cliente o la entidad donde trabajes y podemos ir a hacer una presentación un poco más específica. Contestando un poco la pregunta sobre las tecnologías de USD que estaban preguntando desde hace un momento, estas son para tecnologías para mandar mensajes de texto a través de aplicaciones o de celulares. No hemos llegado hasta allá en las pruebas, hemos hecho a través de pruebas en smartphone, a través de webs o de browsers con HTTP y HTTPS y a través de modificación de algunos APK para las funcionalidades principales de esas aplicaciones, pero no hasta allá, no hemos llegado. ¿Alguna otra? ¿Vamos para Adriana? Sí, el de Ricardo. Ricardo. Una pregunta de Ricardo Ardón. Curva de aprendizaje y qué tipo de habilidades y aptitudes necesita tener la persona que ejecuta test con esta herramienta. Bueno, Richard, hace un momento en la presentación estábamos hablando un poco del perfil de los automatizadores, que tenía que ir un poco más enfocado hacia que conociera el análisis y las metodologías de prueba más que la parte de generación de código o de desarrollo. Es más fácil volver a un automatizador desde el punto de que conozca las analistas funcionales y las metodologías de pruebas que volver a un desarrollador automatizador. Entonces, espero que eso conteste un poco tu pregunta. Vamos. Bueno, hay otras dos preguntas relacionadas a tecnología, así como estábamos hablando, que una se pregunta si se conecta con aplicaciones creadas en Oracle y otra con AL para gestión de errores. Nuevamente, o sea, eso... Con los temas de Oracle es posible hacer unas conexiones para obtener datos desde SQLs y Oracle para obtención de datos, los data drivers, ¿sí? Y en las partes de ALM hemos visto y hemos hecho algunas integraciones con algunas herramientas como HP ALM, que es principalmente con la que se puede integrar esta,
y también con algunas herramientas como Jenkins para el mejoramiento del código, pero sí se puede ejecutar desde ALM a mandar a ejecutar los casos automatizados. Esas dos últimas y ya. Tenemos dos preguntas, las dos últimas preguntas por temas de tiempo y realmente pues después de contestar a sus preguntas los invitaremos a que podamos marcar una cita o mandar información más a través de los correos. Ok. Hay una que dice que, bueno, ¿cuánto cuestan las licencias de Ranorex? Son concurrentes. Sí, las licencias son por usuario concurrente y el costo pues lo podemos evaluar depende del proyecto que podamos implementar, podemos hacer una presentación y una estimación de costos, pero son licencias concurrentes y que se pueden conectar en diferentes equipos con una sola licencia para trabajar así con diferentes recursos, unos puede ser en la jornada de la mañana, otros en la jornada de la tarde y si necesitan en algunas otras jornadas para conectarse de forma concurrente. Carla Viera nos pregunta, ¿esta herramienta me da algún reporte donde me indica rendimiento y tiempos de respuesta? No, realmente ya no te puede llegar a tener un valor de los logs en los tiempos de respuesta colocando algunos timers dentro de la aplicación, pero para manejar los tiempos de respuesta y carga ya hay otras herramientas especializadas como herramientas de rendimiento como un JMeter que puede ser un open source o algunas de pago como unos HP o Runner. Entonces estas van más enfocadas a la automatización de los procesos y de los casos, no enfocadas a la evaluación del performance de la aplicación. Bueno, listo, esas eran las dos últimas preguntas que teníamos. Agradecemos mucho a todos su asistencia, estamos tomando nota de las preguntas que nos han dejado y trataremos de contestarlas a sus correos lo más pronto posible. Reiterarles que en Stefanini siempre estamos dispuestos a colaborar en cualquiera de sus intenciones de automatización o de servicios de pruebas o de servicios de automatización de SAP también, y con colocación de recursos, con consultorías o con venta de licencias o software as a service que también tenemos para licencias de automatización. Entonces agradecemos mucho a todos el haber participado por las preguntas que nos generaron y esperamos vernos pronto en una webinar un poco enfocada a la parte de automatización de pruebas, en la parte de pruebas no funcionales, rendimiento y estrés. Entonces estaremos buscándolos y invitándolos para una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos y Rodrigo. Listo, muchas gracias, muy amable a todos. Gracias, buen día. Pues,